La población mundial no deja de crecer. Y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. Hay muchas definiciones de sustentabilidad, pero la más frecuentemente aceptada es la que habla de encontrar la manera de satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Una ciudad sustentable o que se aproxime a la sustentabilidad tendría que tener el impacto ambiental más bajo posible sobre el suelo, el agua, el aire, y al mismo tiempo tendría que ser el reflejo de un entorno que también es sustentable. Por supuesto, estamos hablando no solo del medio natural. Una ciudad sustentable tendría que tener una base de equidad social. Habría que definir primero qué es ciudades sustentables, y básicamente ahí hay que hablar de dos cosas. Primero, cómo la ciudad, que es una cosa artificial, se apoya sobre la naturaleza. Esa naturaleza tiene que atender todas las demandas que esa artificialidad ofrece a otra definición de sustentabilidad, que es la sustentabilidad social. Es decir, en esa artificialidad hay sociedad. La vida urbana, en principio, es una actividad que demanda mucha naturaleza y consecuentemente, eso define la crisis de sustentabilidad. ¿Cuánto necesita un habitante urbano para considerarse sustentado? Más o menos 4 hectáreas de naturaleza. 4 hectáreas que necesita para su metabolismo, para eliminar sus desechos, para alimentarse, para el combustible, para respirar. Esa es la sustentabilidad. La población mundial aumenta y las ciudades también, en cantidad y en tamaño. Así algunas se van haciendo enormes y se expanden hacia todas direcciones, casi siempre sin tener en cuenta la sustentabilidad. Existen, de hecho, ciudades tan extensas y con tantos habitantes que ya han dejado de ser ciudades. Se las conoce como megaciudades. Una megaciudad es, por supuesto, una ciudad grande. Los urbanistas suelen darle un corte arbitrario en los 10 millones de habitantes, pero a nosotros nos interesa mucho más lo cualitativo. Tal vez una manera de definir una megaciudad sea una ciudad suficientemente grande como para que la sociedad a la que pertenece no la pueda gestionar. En ese sentido, Ciudad de México es claramente una megaciudad, pero tal vez Puerto Príncipe, la capital de Haití, también lo sea si los haitianos no pueden solucionar los problemas ambientales y sociales que tenemos en esa ciudad. Uno tiene la sensación de que son poderosas, pero en realidad, cuanta más gente junta haya, más frágiles son los sistemas de comunicación, más frágil es el aprovisionamiento de agua potable, más crítico es cualquiera de los sistemas que puede fallar en cualquier momento. Cuando se habla de sustentabilidad urbana, los 3 problemas principales son la basura, la energía y el transporte. El transporte constituye hoy en día uno de los problemas
más importantes, uno de los problemas más conflictivos en las ciudades y en especial en las grandes ciudades. Es responsable de, en alto grado, la contaminación atmosférica, la contaminación sonora, por supuesto la accidentología vial y la intrusión del espacio público impidiendo el desarrollo de otras actividades. En una ciudad como el caso de Buenos Aires, entran y salen 4 millones de personas. Del conurbano a la ciudad todos los días. Es un número tremendamente importante. Un desplazamiento diario de 4 millones produce un sistema en colapso de todo el sistema de transporte. De todas maneras, quizás el problema principal es el tiempo de traslado entre los puntos que se mueve la gente, de su casa a su trabajo, la ida y la vuelta, y también los puntos de transferencia, es decir, los lugares donde se pueda dejar el vehículo privado y tomar transporte público. Si ese tiempo es mayor a 1 hora, 1 hora y media, hablamos de problemas de sustentabilidad. Buenos Aires no es la peor de las metrópolis latinoamericanas, pero es una de las que padecen esta dificultad, este problema, y si no hay medidas va a ser creciente. De los 40 millones de habitantes que tiene la Argentina, casi la mitad vive en ciudades de más de 500.000 personas. Con el crecimiento de estas ciudades, nacen nuevas oportunidades y también aumentan los problemas ambientales. La gestión de los residuos en las ciudades y en las grandes ciudades en especial es también una cuestión bastante problemática. Podemos hablar de quiénes provocan los residuos, la población, la actividad social de la población, la industria, pero evidentemente el que se lleva las galas por lo problemático son los residuos domésticos, que aumentan progresivamente en cuanto a cantidad por día. Esto es evidentemente el resultado de una cultura consumista que hace que cada vez necesitemos más cosas y que cada vez las cosas que utilicemos tengan menos vida útil. El mundo ya no sabe dónde meter la basura. Es un problema general. Buenos Aires, sin ir más lejos, lo percibe cotidianamente con la discusión acerca de qué hacer con el SEAMSE, qué hacer con la evolución y el tratamiento de esta especie de subproducto de la vida urbana que afecta la sustentabilidad. Y la cuestión es, de alguna manera, qué hacer de aquí en adelante con los residuos. Casi ninguna ciudad del mundo se construye en base a un previo planeamiento urbano, sino que se van armando a medida que crece la población. Esto genera consecuencias negativas que después son muy difíciles de solucionar. Las enormes cantidades de cemento, sumado al transporte y al consumo, hace que las ciudades no solo sean gigantescos centros urbanos, sino también enormes centros de calor. Isla de calor es un fenómeno que ocurre en las ciudades, que hacen que las ciudades tengan mayor temperatura que el campo. En la ciudad, los rayos del sol, al impactar sobre materiales duros como ladrillo, como piedra, como cemento, que absorben esa luz transformada en calor del sol, los retienen y los van soltando. Y eso hace que en las zonas más construidas de cualquier ciudad tengamos una mayor temperatura que en la periferia o inclusive en el campo. En las zonas en las cuales tenemos espacios verdes o en las que tenemos arbolado urbano, hay una disminución de la temperatura.
En materia de verde urbano, las grandes ciudades tienen como desafío el incrementar la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Los espacios verdes son importantes como puntos de encuentro y sociabilización, pero además desde lo ambiental nos aportan oxígeno, nos ayudan a captar gases de efecto invernadero y por lo tanto mitigar el cambio climático, nos aportan sombra y nos dan cobijo a una diversidad de insectos y de aves. En las grandes ciudades, el desafío es poder lograr la meta de los 10 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Las grandes ciudades suelen ser puntos neurálgicos de los países. Por eso resulta casi imposible cambiar su fisonomía. Sin embargo, lo más difícil es que estas ciudades puedan coexistir en armonía con el ambiente. ¿Existen casos de ciudades sustentables en el mundo? Hay experiencias valorables, interesantes. Curitiba es una ciudad que tiene un famoso marketing ambiental, es una ciudad ejemplar en cierto sentido. Tiene un programa que se llama El Lillo, que no es lillo, basura, que no es basura, que reduce mucho el nivel de la basura, que hace un uso cooperativo de los recicladores de basura, por tanto genera empleo. En fin, hay una serie de acciones que hacen que se convierta en una especie de solución bastante ejemplar. ¿Cómo se dividen las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de un auto? Acero, 67%. Vidrios, 4%. Neumáticos, 4%. Plásticos, 13%. Líquidos, 9%. Otros, 3%.